Cordial saludo. Les habla Jordi Martín Hernández Rojas, administrador público, especialista en gestión pública, maestrando en TICs aplicadas a la educación de la Universidad Francisco de Paula, Santander, Colombia. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad sobre unas temáticas que están de moda, unas temáticas que son muy relevantes en el actual universo digital, en la llamada industria 4.0, en la era digital. Esas definiciones son la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad extendida, la realidad mixta y el metaverso. Vamos entonces a continuación a abordar los elementos esenciales y básicos de manera sucinta de cada uno de estas definiciones y al final vamos a compartir una conclusión donde podemos mostrar las ventajas y los beneficios que traen utilizar este tipo de tecnología. ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una tecnología que permite a los usuarios sumergirse en un entorno simulado. Este entorno es generado por software y por computadoras de alta tecnología con la ayuda de dispositivos como por ejemplo cascos de realidad virtual o gafas de realidad virtual. También se pueden utilizar guantes con sensores de movimiento. En esta realidad virtual los usuarios pueden interactuar con este entorno virtual como si estuvieran realmente presentes en él. La realidad virtual ofrece una experiencia inmersiva en la que los sentidos se ven estimulados para crear la ilusión de estar en un lugar diferente al físico. Qué interesante concepto. Igualmente, encontramos la definición de lo que es la realidad aumentada. Esta es una tecnología que combina elementos virtuales con el mundo real, usando dispositivos como teléfonos inteligentes, tablets o gafas especiales. La realidad aumentada superpone información y gráficos generados por software y por computadoras en tiempo real a la vista del usuario. Esta tecnología permite interactuar con el entorno real y obtener información adicional sobre objetos o lugares. También tenemos la definición de la realidad extendida. ¿Qué es la realidad extendida? Es un término que en la actualidad se utiliza como un paraguas que abarca tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. La realidad extendida incluye cualquier forma de experiencia que combine elementos del mundo real y del mundo virtual. Esto significa que puede describir experiencias puramente virtuales como la realidad virtual o experiencias que combinan lo virtual y lo real como la realidad aumentada. Qué concepto tan interesante y qué concepto nos está reflejando la combinación de otras tecnologías. Continuando con esta socialización, encontramos la definición de la realidad mixta. ¿Qué es la realidad mixta? Es una forma de realidad extendida que combina elementos virtuales y reales de manera más integrada. En la realidad mixta, los objetos y elementos virtuales pueden interactuar con el entorno real de manera coherente y convincente. A diferencia de la realidad aumentada, donde los elementos virtuales se superponen al mundo real, en la realidad mixta, los objetos virtuales pueden interactuar personalmente con el entorno real y viceversa. Aquí estamos viendo también en este
tipo de realidad mixta, cómo se conjuran y juegan otros elementos que ya hemos visto tecnológicos anteriormente. Finalmente, pues quiero hablar de el metaverso. El metaverso es un concepto amplio, es un concepto bastante técnico, es un concepto que está de moda. El metaverso se refiere a un espacio virtual compartido en el que las personas pueden interactuar entre sí y con objetos y entornos virtuales en tiempo real. Se trata de un entorno tridimensional persistente que puede ser accesible a través de diversos dispositivos como ordenadores, dispositivos móviles o cascos de realidad o gafas de realidad virtual. El metaverso busca ser una representación digital del mundo real, pero con la posibilidad de crear nuevas experiencias y posibilidades interactivas. Se considera una gran evolución de los mundos virtuales y el metaverso también busca crear una experiencia más inmersiva y una experiencia socialmente conectada, porque en el metaverso podemos interactuar con otras personas en ese mundo virtual que se ha creado y que se está denominando el metaverso. ¿Por qué es importante que conozcamos estas definiciones? Porque en el contexto actual de la cuarta revolución industrial, estas tecnologías son necesarias para podernos desempeñar en diferentes actividades laborales, profesionales y académicas. Una de las características de este tipo de tecnología, de la realidad virtual, aumentada, extendida, la realidad mixta y el metaverso, es que le permiten al usuario tener experiencias inmersivas. Estas tecnologías permiten que las personas se sumerjan en entornos virtuales, combinan elementos virtuales con el mundo real, lo que lo hace más fascinante. Este tipo de tecnología brindan experiencias envolventes que le permiten a las personas disfrutar del entorno virtual y aprender del entorno virtual. ¿Qué podemos finalmente concluir de este tipo de tecnología? La realidad virtual aumentada, extendida, mixta y el metaverso son tecnologías de punta, son tecnologías modernas que se pueden aplicar en diferentes campos. Uno de esos campos es el entretenimiento, los juegos pasando a una dimensión, porque la persona crea un avatar y en la realidad virtual o en el metaverso, el avatar puede ingresar a ese mundo virtual y ya no es un elemento, el jugador, el ser humano ya no es un elemento externo, sino que es un elemento que hace parte del juego. Entonces eso hace que el juego, en este caso el entretenimiento, sea mucho más llamativo, sea más enriquecedor para la persona, para el usuario. Igualmente, podemos utilizar todo este tipo de tecnologías para la educación, adaptando y vinculando estos elementos tecnológicos como herramientas digitales en el aula de clase, para que podamos tener una educación inclusiva y para que podamos tener una educación de calidad a través de todas y cada una de las ventajas que ofrece este tipo de tecnología. Igualmente lo podemos utilizar para el turismo, lo podemos utilizar para el entrenamiento laboral, para los negocios en línea, para tener formatos en diferentes modelos informativos que le permitan, por ejemplo, a los gobiernos transmitir su política pública, su comunicación pública a través de estos entornos. Igualmente podemos utilizar esta tecnología para formar a la ciudadanía. Hay experiencias exitosas donde hoy muestran cómo este tipo de tecnología la están utilizando para, por ejemplo, la medicina, para la arquitectura, en el trabajo. Es decir, este tipo de tecnología tiene muchas ventajas, enormes posibilidades para que podamos ponerlas en práctica, para que podamos ganar unos espacios importantes en el mundo digital. Muchas gracias.